tal? Quiero agradecer a todos por haber venido hoy día a esta primera proyección. En realidad esta es primera vez todo porque es la primera vez que Producción Ubud hace una proyección de esta calidad, de esta envergadura, ¿no? Y de verdad que es bien emocionante ver a todo el público acá presente en la película. Ha sido un viaje hacer esta película. Prácticamente hemos estado un año trabajando en el proyecto, desde las primeras tomas que realicé en octubre del año pasado hasta que la terminamos de grabar en abril más o menos. Luego la postproducción, mandarlo a festivales y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, nada, espero que les haya gustado y acá estamos para también conversar con ustedes sobre el proyecto, que nos hagan sus preguntas y lo que quieran, ¿no? Todo menos tirar tomates, por favor. Sí. No sé si alguien tiene una pregunta para ellas o para mí sobre el proyecto. Acá estamos. ¿Alguien puede levantar sus manos? Ahí está. Esta es la segunda parte. Somos quedado con ganas. Se han quedado con ganas de una segunda parte, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, la verdad que quisiera ver la segunda parte. ¿Cuándo será? Bueno, en realidad lo que tenemos pensado no es una segunda parte, pero sí nos gustaría hacer un spin-off, ¿no? O sea, nos gustaría contar en otra película solo la historia del Agente Cero, ¿no? De repente un poco los orígenes, cómo llegó a Perú, esos temas, ¿no? Pero por ahora, otros archivos secretos no sabría decirlo. Ok, por favor. ¿Cómo y de dónde salió la idea para el proyecto? Sí. Bueno, básicamente la idea nace porque durante el 2020, en cuarentena, yo hice una serie web llamada Diarios de Cuarentena, y esta serie trataba sobre un científico que estaba tratando de encontrar la cura al COVID-19 y en plenos experimentos algo salía mal y creaba un monstruo, el coronamonstruo, ¿no? Y bueno, al final de todos estos 10 episodios yo estrené esta película de Diarios de Cuarentena y luego me quedé con ganas de hacer una secuela. En realidad, una de las primeras ideas para este proyecto era hacer la segunda parte de Diarios de Cuarentena, pero realmente ese era un proyecto muy ambicioso que me hubiera tomado mucho más tiempo, mucho más presupuesto, era un proyecto más complejo, ¿no? Entonces, como quería estrenar un corto este año, dije, de repente puedo hacer como un spin-off, algo más sencillo, más manejable, y digamos que ese fue un punto de partida, ¿no? Para los archivos secretos. Y también porque yo había hecho en el 2016 un cortometraje titulado El Amuleto, donde había grabado unas escenas en la casa que ustedes ven al inicio, en San Bartolo. Y siempre me quedé con unas ganas de volver a esa casa porque me parece una locación increíble. No, esa casa no, la casa de la persecución inicial, donde está todo destruido, ¿no? O sea, sí, en realidad en esa casa que ustedes han visto en la primera escena del corto había una rata cuando estábamos grabando, pero bueno, felizmente no pasó nada. Y sí, como les decía, en el 2016 encontré esa locación, pero no le pude sacar todo el jugo que quise en ese momento, ¿no? Y luego volví 5 años después porque me parecía que era una locación que faltaba sacarle el jugo. Y fue el punto de partida, porque en realidad yo empecé a grabar el corto sin tener todo el guión escrito. Tenía algunas ideas no apuntadas, pero digamos que esa persecución inicial fue lo que me dio pie a todas las demás ideas que vinieron, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Has pensado, por ejemplo, más adelante hacer algo sobre algún hecho basado en hechos reales, de repente? Gracias Juanca por la pregunta. Sí, de hecho me encantaría hacer algo inspirado en hechos reales, una película histórica, pero lamentablemente esas películas son mucho más complejas de hacer, requieren más presupuesto, el vestuario ya es todo un presupuesto aparte. Entonces vamos paso a paso, ojalá en los próximos años se dé, ¿no? Me gustaría hacer algo ambientado de repente en los años 50 o en el siglo XX. Hay creo que varias historias para contar en el siglo XX. Antes que nada quiero darte las gracias por la invitación. La verdad me encantó mucho
lo que hemos visto acá es muy buena, Gracias. muy buena calidad. Me gustaría saber el tema de la fotografía, me gustó bastante. Mucho las transiciones, me gustaron mucho. Veo bastante tema de... veo más que nada bastante dedicación, ese tema de la fotografía. Bastante estética, sí, muy bueno, en verdad. Gracias. Sí, bueno, en realidad es algo que me mueve en lo personal. Siempre mi interés es como que primero me llama la cuestión visual, ¿no? La cuestión estética de la fotografía, cómo vamos a filmarlo, cómo vamos a encuadrarlo. Y a veces, bueno, es mi forma de verlo, ¿no? Yo a veces como que dejo para un segundo plano la historia. No me importa que sea una historia perfecta, mientras que la forma en cómo la cuento sea la mejor. Así. La luz, es cierto, siempre estoy en busca de la luz, pero esa no. Sí. Sí, así. Para un poquito responder la parte de la fotografía, si bien es cierto, trabajamos con Jorge Tenichela, que no ha podido venir ahora. Diego, como director, es súper exigente con el tema de la fotografía. O sea, te puede hacer 50 veces, literalmente, un plano, 50 tomas, porque, o sea, tiene esta quizá idealización de su propia estética. Y en el caso, por ejemplo, de los diálogos, era un poco más abierto, ¿no? Pero bien cerrado en la parte de los planos. Sí, súper perfeccionista con los planos, pero con los diálogos nosotros podíamos, digamos, intervenir de alguna manera por una cuestión de coloquialismo quizá, ¿no? De cómo se podría decir y poder modificar ciertas cosas. Pero sí, los encuadres y todo lo propuesto es netamente de la imaginación y de la inspiración de Diego, ¿no? Sí, eso que dice... gracias. Sí, eso es verdad. Yo soy bastante abierto, o sea, a la hora de escribir el guión, como quizás no es mi fuerte la escritura de los guiones, que es justamente lo que más me cuesta, ¿no? Yo también dejo esa puerta abierta para los actores, para que ellos enriquezcan el personaje, para que ellos jueguen, propongan cosas. No, muy pocas veces he dicho que no, ¿no? O sea, siempre estoy abierto muy pocas veces les digo, no, eso no se puede hacer. Estoy abierto a las propuestas de ellos. Claro que sí, me quieren cambiar mucho la historia o por dónde va la cosa y ahí le freno, ¿no? Pero bueno, sí, esa es un poco la idea. Vos. Habla, Cheto. Bueno, ante todo felicitarte por la chamba, por traernos otra pieza de producción de Hood que nunca decepciona. Gracias. Caen mejoras y bueno, creo que como seguidor de producción de Hood puedo ver acá que vas puliendo más tu estilo, ¿no? Por ejemplo, o sea, contemplativo muchas veces, ¿no? Con planos un poco en cámara lenta, más protagonista la naturaleza o el fondo que el personaje. Generalmente hemos visto el personaje en contraste, ¿no? con el atardecer, que creo que cualquiera que conoce producción de Hood sabe que te vacila. Es cierto, sí. Pero bueno, luego de esta apreciación quería preguntarte, o sea, quería saber, o sea, ahora has dicho, y bueno, también porque te conozco, que la historia la has ido armando en el camino, pero ¿cuáles han sido las influencias o más o menos cuando empezaste tenías algo, quiero que sea este tono medio ciencia ficción o fantasía, o dijiste, bueno, lo que salga? ¿Cuál fueron las películas o relatos que te inspiraron? Nunca tanto. Y también para la protagonista, si también te guiaste de alguna referencia audiovisual para crear el personaje o poder, digamos, que seguir la historia. Bueno, eso es. Sí, justamente lo que mencionabas, que esta película tiene bastantes... El tema de los paisajes y todo eso, es porque yo básicamente elegí la locación de Punta Negra porque creo que Punta Negra es otro personaje más de la historia, ¿no?
O sea, está el Doctor Hurtado, Elisa, está el Agente Cero, está Sofía Valle, y Punta Negra también es otro de los personajes, ¿no? Todas esas peñas, el bufadero de San Bartolo es un personaje más, ¿no? Creo que, como te digo, conforme volví a la primera locación, fui descubriendo otras luego de eso, ¿no? Y creo que, o sea, es un poco complicado de decirlo. Estar en Punta Negra era tan inspirador, ¿no? A ver el atardecer ahí, el mar, ¿no? Que conforme íbamos grabando, me iban dando ganas de filmar en otras zonas de ese lugar, ¿no? Digamos que fue una gran inspiración para hacer la historia. Y algunas cosas también las he ajustado en base a la locación. Por ejemplo, quizás estábamos ya terminando el rodaje y bueno, una de las inspiraciones fue la película Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, donde hay unas escenas de los personajes corriendo por las calles de Los Ángeles, y yo literalmente dije, yo quiero hacer algo así también en el corto, y felizmente que no habíamos grabado el final todavía y bueno, incluimos esa persecución, ¿no? Porque para la escena final en realidad me hubiera gustado hacer queríamos hacer una balacera en el Cerro del Chanque, en Punta Negra, pero hacerla hubiera sido muy complicado porque subir al Cerro del Chanque era ya todo un tema, llevar los equipos, grabar con el aire en la cámara, en los micrófonos. Entonces al final, bueno, nos salió una balacera chiquita de 2 disparos, ¿no? Al final, pero sí, nos hemos quedado... ¿Ah? Una mini balacera, ya más adelante habrá algo más intenso, ¿no? Sí, los chicos me molestaban mucho. Hola, mira, no te veo bien, soy un poquito ciega, pero bueno. Los chicos me molestaban mucho con ¿cómo se llama la de Matrix? Trinity. Sí, siempre me decían así, Trinity. Por el tema de la ropa, de estar vestida de negro, y me había cortado el pelo justo en ese momento. Diego no sabía que me había cortado el pelo, pero tenía largo. Cuando me llamó, yo le dije, ¿está bien? Tengo el pelo ahora corto. Y me dijo, no, sí, todo bien, y bueno. La construcción del personaje realmente creo que fue tomando forma también en el camino, porque en un inicio era como alguien que estaba como muy metida en la acción nada más, pero luego creo que fue desarrollando cierto sentimentalismo que se nota, creo, en la evolución conforme va pasando cada escena, que se va involucrando, pero ya de una manera mucho más personal. Y al inicio no, al inicio se ve como que, me importa, ¿estás bien tú? Bueno, ¿qué es esto? Y no hay más, pero luego ya existe esta evolución del personaje. Y bueno, también, o sea, hay partes en que le hemos dado todo, o sea, hay cosas que han surgido en el momento, hay una parte donde escalo, y esa parte es como que yo soy una persona muy hiperactiva, y entonces en ese momento me dio ganas de treparme a una roca, y me comencé a trepar, y comencé a escalar, y me grabaron. Entonces hay ciertos momentos que también surgieron, y de hecho aquí el aprovechado del director de que me vio escalando un poco, me hizo hacerlo varias veces. Era una, ¿no? Para divertirme, pero me dijo, oye, esta paja, hazlo de nuevo. Sí, te quiero, también de arriba te voy a grabar. Bueno, otra vez. Entonces hay cosas que de verdad, digamos, en el insight, en el momento, comienzan a surgir, y nos ayuda en la creatividad del camino a la construcción del personaje, mirar también a los que están a nuestro alrededor. Y como bien dice Diego, Punta Negra tiene una inspiración específica. O sea, estás ahí y es imposible no llenarse o contagiarse de la furia, por ejemplo, que tienen las olas. O de, no sé, del olor a mar, de ese momento. O del miedo, por ejemplo, de Jorge, que no está presente para hacerle bullying, que no quería bajar con nosotros a las rocas. Jorge se quedaba arriba. Esas partes las tenía que grabar Diego, porque a Jorge le da mucho miedo el mar.
Entonces, la altura, el mar, que reventaran las olas, y el mar iba creciendo porque pasaban las horas y cada vez reventaba más arriba, ¿no? Entonces todo ese miedo también nos contagia y creo que nos ha ayudado bastante en las construcciones, en las sendas construcciones, ¿no?, de nuestros personajes. Sí, y bueno, aparte hay algo que quería agregar que fue bien especial de Punta Negra, que era que mis padres, mi mamá y mi papá, siempre me han contado historias de Punta Negra porque ellos en su juventud han pasado mucho tiempo ahí. En los años 80, 90 siempre iban ahí, entonces yo también de pequeño iba con ellos a Punta Negra, entonces hay todo un tema bastante especial de este cortometraje con Punta Negra. Básicamente, o sea, por encima ustedes ven la historia del Doctor Hurtado, el zombie y todo eso, pero para mí este corto es una carta de amor a Punta Negra, ¿no? Y a mis padres en cierto modo también. Hola Diego. Hola. Felicitaciones por los archivos. Yo quería preguntarte lo siguiente. A partir de la producción de los diarios, ¿qué aprendizajes crees que has incorporado, ¿no?, desde justamente esta película que tuvimos el placer de ver en Señal Nacional, ¿no?, seleccionada por El Placer de los Ojos, y ahora en los archivos, ¿no? Por un lado, ¿qué aprendizajes a nivel técnico? Pero también, si es que te animas a contarnos o a compartir, ¿qué aprendizajes crees que también has tenido tú a nivel personal en estas producciones, ¿no?, transitando desde diarios hasta los archivos? Sí, bueno, en realidad creo que el aprendizaje con cada proyecto es mayor, porque, bueno, Diarios de Cuarentena es una película que la mitad la grabé solo en mi casa y la otra mitad ya, bueno, grabé contigo, empezamos a salir, grabamos también con Jonathan, que está acá presente en la sala. Acá está presente el presidente de la República, de Diarios de Cuarentena. Entonces, bueno, en Diarios de Cuarentena como que aprendí aprendí a organizar la producción, ¿no? Y acá ya, en realidad, la verdad, el aprendizaje ha sido a todo nivel, ¿no? Porque he tenido que hacer muchas áreas. He hecho producción, dirección de fotografía, edición, he mezclado el sonido, he hecho el marketing. La persona que ustedes han visto en la primera escena del corto que grabamos hace un año, creo que es otra persona distinta a la que están viendo ahorita, ¿no? O sea, he aprendido un montón de cosas de cómo gestionar la producción, cómo vender la película. Y estoy seguro que en el siguiente proyecto habrá más aprendizaje, ¿no? Hola. Hola. Hola, tía. Ya, primero quiero felicitar el proyecto porque me parece que hacer cine en Perú ya de por sí es difícil. Entonces, todo proyecto es bastante loable. Gracias. Me llama la atención la elaboración del guión porque siento, sobre todo hacia la parte final, que hubo mucha emotividad, ¿no? Estuvo cargado de también revelaciones cuando se habla de que al comienzo, ¿no?, se menciona que quizás está el gobierno detrás, pero hacia el final ya se devela un poco más cuál era la situación, ¿no? Era un experimento y todo el asunto. Y siento también que hacer ciencia ficción acá en Perú no es algo que haya visto tanto, ¿no? Entonces ahí trabajar con elementos que son, digamos, o que tienen que ver con problemáticas sociales, como, digamos, el abandono estatal, o quizás experimentaciones en países en vías de desarrollo como el nuestro, por parte de otros países, es muy curioso y me parece que se ha incluido, ¿no? Pero quisiera preguntar sobre todo cuáles son esas dificultades que han ido surgiendo para elaborar el guión, ¿no? Por eso que digo, veo más hacia el final. Creo que las dificultades que hubieron para elaborar el guión fueron bastantes, porque, como les cuento, no es mi fuerte escribir el guión. Esa es una de las partes con las que sufro más a lo largo del proyecto. Entonces, yo creo que me acuerdo que lo escribí en octubre, en noviembre del año pasado, y luego yo estuve como que un mes o un par de semanas en Punta Negra este año, y fue ahí que conocí también a quien es el agente cero, ¿no?, que es Eric Brashers,
Y eso también me inspiró bastante para completar lo de su personaje, ¿no? Entonces, bueno, las dificultades para escribir el guión creo que han sido internas, a mí me costó bastante, pero el aporte de los actores, ¿no? De Carla, de Eric, me han ayudado a terminar de complementar la historia y ya yo le daba el cierre, ¿no? Y regresaba al rodaje con ellos y le decía, eso es lo que tienes que decir y eso, ¿no? Espero haber respondido, más o menos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pregunten. A ver. Hola, Diego. Hola. ¿Qué tal? Te felicito también por la producción, todo. Eres como que hecho... O sea, he visto un poco que, digamos, te has esforzado por construir toda la película, como tú dices, en diversos roles, y me parece también muy loable en el Perú que sea ese esfuerzo, ¿no? Así que muy contento por ti. Y bueno, te quería preguntar eso que comentas de tus próximos proyectos que se vienen. ¿Vas a continuar un poco en la línea de estos archivos paranormales, la ciencia ficción? ¿Qué es lo que se viene? Y para Carla, también la actriz, ¿qué te consideras más una actriz siempre de cine o te interesa también el teatro? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Qué diferencia encuentras? Gracias, Reina, por tu pregunta. Bueno, quería comentar, justo me reía hace unos días con mi amigo Juanca, porque siempre es normal y es natural y es entendible que le pregunten a los directores cuál es su próximo proyecto, ¿no? Pero recién estamos estrenando es como si a una madre le preguntes ¿cuál es su próximo hijo? ¿Cuándo sale? Pero bueno, sí, de hecho tengo algunas ideas en la cabeza, todavía no hay nada escrito, ¿no? Pero necesito todavía terminar de parir este hijo, que falta todavía que llegue, está saliendo, ¿no? Falta que llegue a YouTube, probablemente antes de fin de año. Bueno, me gustaría también hacer una proyección más, de repente, pero hay que ver la logística, ¿no? Y también me gustaría adaptar un libro, probablemente, y espero empezar a escribir en los próximos meses, ¿no? No sé si seguiría en el tema paranormal. Creo que con Diarios de Cuarentena, con los archivos, como que ya ha sido por ahí suficiente. De repente, como te contaba, hacer un spin-off de La Agente Cero, que es algo que lo vemos manejable a mediano plazo, ¿no? Y si no sale ese proyecto, de repente hacer algo, otra historia un poco más realista, ¿no? Ya no tanto de ciencia ficción, algo más dramático de repente. No sé si me veo una actriz de cine o de teatro, pero considero que un actor nace en el teatro. O sea, no es que me guste más, es que creo que cuando expandes, o sea, todo lo que puedes en un sitio, después es más sencillo reducirlo porque estás explorando todas tus posibilidades. Entonces en el teatro tienes la oportunidad de vivir ese momento, esa vivencia, esa organicidad que sucede en el espacio y te permite crear y vivir una cosa diferente, porque tú llegas diferente y el público es diferente y en la noche, no sé, salió la luna llena, en la otra no salió, hubo más viento, hubo lluvia. Entonces el teatro te permite muchas cosas cada vez que estás sobre el escenario. No eres igual. Hay un libro que se llama Diferente cada noche y tal cual. Diferente cada noche que te presentas en teatro. Pero en el cine, a pesar de que admiro mucho el teatro y a los actores de teatro, el esfuerzo es... O sea, tienes que juntar todas esas fuerzas en un solo momento. Y cuando se corta, tienes que volver a inspirarte tan velozmente para volver a hacerlo. Entonces, no podría yo decir que una cosa es mejor que la otra, porque ambas demandan un esfuerzo distinto y ambas también te dan una experiencia diferente. Poder explorar, como decía, darte el gusto de explorar a tu gusto, ¿sí? Como puedas. Y la otra es poder reaccionar al pedido de otra persona, porque en el teatro el director ya te dijo lo que tienes que hacer, no te está mirando y te está diciendo acá, allá, por acá. Tú ya te desarrollas. Pero cuando estás en cine o en algo que sí requiere cortes y está pauteado de una manera, te tienes que ceñir
y tienes que sacar la acción de donde sea preciso. Tiene que salir. Entonces, el nivel de exigencia es superior. Diría que no descarto ninguno de los dos. La televisión me gusta menos, pero el cine y el teatro sí, de todas maneras me gustaría seguir en proyectos en ambas cosas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, por ahí, no sé. No es una pregunta, pero lo primero que resaltó de la película fue el diseño de sonido, en cómo desde el inicio te mantienen en esta especie de suspenso prolongado y eterno, el cual me recuerda mucho a un videojuego, no sé si el juego se llama Silent Hill, en el cual siempre estás en este panorama, no es como que estás tranquilo de la nada, no sé, salta un monstruo y te asusta, sino es que estás en un estado eterno de suspenso. Y me gustó eso y quería resaltar eso, aunque también quería hacer la pregunta de qué tan complicado fue conseguir las pistas de audio, porque tengo entendido que el diseño de sonido es algo muy complicado de lograr. Es algo muy complicado de lograr. Es suficientemente complicado en videojuegos pequeños y creo que no lo va a hacer mucho menos para un cortometraje de esta escala, ¿no? Sí, bueno, justamente más o menos el 90% del sonido que ustedes han escuchado ha sido recreado en mi casa. Todos los efectos de las rocas, los pasos, todo eso es algo que yo he hecho en mi casa, he hecho el diseño de sonido, que es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho que una película tenga un sonido rico, que tú lo escuches y lo disfrutes, ¿no? Que te da una textura de los ambientes y todo eso, ¿no? Y es algo que traté de pulirlo mucho en este proyecto, ¿no? Porque también grabar sonido directo en la playa es muy complicado, ¿no? Porque tienes el viento que corre, mover los equipos hasta las zonas un poco accidentadas es difícil, ¿no? Entonces la mejor solución fue recrear todo el sonido a través de Foleys, ¿no? Hechos en casa, ¿no? Hacer los pasos con unos tapetes de casa, o por ejemplo, ¿qué otras cosas? La paloma, esa paloma que ven pasando en uno de los planos, se lo copié gracias a Guillermo del Toro, que él mencionó que para lograr ese sonido te colocabas un papel acá en el saco y lo aplastabas así, una cosa así. Y dije, eso lo voy a aplicar. Y me salió. Sí, o sea, como te digo, el 90-95% de los sonidos han sido hechos en postproducción. Y la música es de Scott Buckley, que es un músico que hace pistas para proyectos audiovisuales y son de libre uso. Tú puedes usarlas en cualquier proyecto sin tener que pagar ni regalías ni nada. Continúas con la estética de sus proyectos, te recomendaría no solamente escuchar el OST de Silent Hill, sino de otra serie que me gusta mucho, que es Mr. Robot, que también juega bastante en ese tema de suspenso eterno. Yo creo que podrías sacar mucha inspiración de escuchar las pistas como tal. Podrías ver incluso la serie, porque creo que encaja bastante con la estética que estás tratando de alcanzar en este cortometraje. La voy a anotar, Mr. Robot y jugar Silent Hill. De hecho. Gracias por tu pregunta. Gracias. Buenas noches, Diego. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Bien, muchas gracias por el arte que nos has presentado el día de hoy, ¿no? Y también el esfuerzo de todo tu equipo. El trabajo se nota y la calidad también. Gracias. Sí, tengo dos preguntas, o tal vez tres. Una es los desafíos que has encontrado con el manejo de estas figuras en 3D, ¿no? Que has tenido que incluir dentro de la película. Y también me gustaría preguntarle a Carla el desafío que ella ha tenido al momento de hacer las escenas de acción, ¿no? Que entiendo que también es un reto diferente, ¿no? Actuar y accionar al mismo tiempo es complicado, ¿no? Entonces, eso. Sí, en realidad, a ver, sobre el tema del zombie en 3D,
es un modelo en 3D que yo encontré en YouTube, que es algo que también ya había hecho en Diarios de Cuarentena, que encontré el Corona Monstruo y digamos se volvió la estrella. En este caso encontré a este zombie y dije, bacán, vamos a aplicarlo en la historia, ¿no? Pero también conversando con Jorge, el que hizo cámara en el proyecto, él me dijo, mejor no muestres tanto al monstruo, porque a veces también mucha gente del público critica que ese modelo en 3D como que no es muy real, ¿no? Entonces fue una idea fue un camino que decidí seguir, ¿no? Vamos a mostrar un ratito nomás al monstruo al inicio y de ahí ya todo vamos a sugerirlo o buscar planos donde no se muestre, pero que intrigue al público, ¿no? Y bueno, la pregunta era sobre el tema de la acción también, ¿no? Quería agregar que otra de las motivaciones para este proyecto fue que no quería que sea como Diarios de Cuarentena, donde la cámara estaba fija en muchos momentos. Una de las cosas que me propuse es que quería que en este corto haya mucho movimiento, mucha acción, y es por eso que desde el primer segundo quería que ya haya una persecución, los personajes corriendo, y me hubiera gustado meter más cosas, ¿no? Pero bueno, tuvimos que hacer lo posible por lograr lo mejor, ¿no? Y incluso, bueno, seguramente hubiéramos estado comentando esto con Jorge acá ahorita, pero para lograr unas de las tomas finales donde estamos en la persecución, corriendo con Elisa, tuvimos que meter a Jorge en la maletera de un carro para hacer la toma. Porque yo quise alquilar una 4x4, que hubiera sido lo ideal, para poner la cámara encima en el trípode y hacer la toma, ¿no? Pero bueno, se complicó un poco eso, y lo que se nos ocurrió fue que Jorge estuviera con la cámara grabando desde la maletera, y bueno, repetimos la toma como 20 veces, 4 días seguidos, creo. 4 sábados, más o menos. Esa fue una de las partes más fuertes de la acción, ¿no? Bueno, el tema de accionar y de actuar viene siendo igual el actuar y accionar, porque en el fondo actuar sería como simular hacer algo y accionar es como saber lo que vas a hacer, ¿no? Creo que desde que llegué me sentía cargada de bastante energía. Creo que lo conversamos porque la primera toma que yo hice fue bajando el cerro, cuando corro y lo encuentro y le digo, ¿estás bien? Y como ya les expliqué que Diego es muy exigente, la habré hecho ¿cuántas veces, Diego? Entonces, tipo, no me quedó de otra que tener un gran físico y bajar y subir ese pedazo de cerro, que no era poco, varias veces. Entonces ya tenía esa predisposición al director, ¿no? A saber cuáles eran las exigencias. Y entonces también es un poco mentalizarte de que va a ser así, de que necesitas esa corporalidad y de que necesitas esa mentalización para poder cumplir con el reto que cada vez que íbamos a grabar nos pedía el director, o nos pedía la misma escena, o nos pedía la energía de ese momento. Entonces creo que el grupo, no diría que es un esfuerzo personal, sino creo que es un esfuerzo del grupo que te da esa condición física y mental de poder cumplir con el objetivo de la escena en cuanto a la acción. No diría que fue fácil, pero tampoco creo que sea o que haya sido demasiado difícil, porque existía este trabajo grupal todo el tiempo y esta intención de querer sacar adelante algo de una manera bien hecha, ¿no? De una manera con cariño, con dedicación, que salga como mejor se pueda hacer. Y bueno, me llama la atención lo que dice Diego de las cosas que le hubiera gustado poner, porque, bueno, no sé, seguro muchos conocen a un pintor peruano que se llama Cislo, y Cislo en su libro, ya murió, era de abstractos. Cislo dice que un artista siempre que crea algo nunca está conforme con lo que crea, porque en su cabeza siempre está perfecto y lo que sale es el camino. O sea, creas algo, lo ves y dices, bueno,
está bien. Y él decía, no sé por qué todos me ovacionan o por qué todos dicen que está bien, si no está lo que yo quería crear. Y siempre pasa eso cuando hay artistas pensando en sus proyectos, ¿no? Para ti siempre faltó algo. Y nada, o sea, veo en Diego también eso, ¿no? Esa ambición de querer lograr siempre algo más. Y otra cosa chiquitita como anécdota, que sí es cierto en la parte de la acción que salimos corriendo de la mano y luego la parte que corremos abajo antes de la balacera, que también le hicimos como 250.000, 128 veces. Y el detalle era que había que ir hasta Punta Negra solo para hacer esos planos. Eran como que 2 horas de viaje. La luz también. No nos quedamos contentos con eso y una vez fuimos a ver Licorice Pizza y también corrimos por la residencial San Felipe haciendo esa toma, que nadie la vio, ¿no? Pero corrimos de la mano y dijimos, bueno, corramos igual que los actores porque tenía exacto, tal cual. Sí, bueno, y para agregar lo que decía Carla, ese tema de la corporalidad me interesaba bastante, ¿no? O sea, que los personajes fueran muy corporales, ¿no? Que corrieran, que saltaran, seguirlos con la cámara, que expresaran mucho con sus cuerpos. Eso me interesaba bastante también capturar en el corto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, por ahí una. Miriam. Bueno, primero te felicito, felicito a los dos porque en realidad el trabajo que hemos visto es de una calidad increíble y nos ha encantado. Justo estaba conversando acá con Adrián también, que sigue mucho a Producciones Wood. Te quería preguntar, Diego, ¿cuál fue el reto de girar la escena en base a a los mutantes, ¿no? Que se han creado para el corto sin poder mostrarlos tanto, ¿no? Porque en toda al menos en todo el corto se mantiene esta intriga, pero no llegamos a verlos. Pero aún así no es algo que se haya sentido en la película. Y para Carla le quería preguntar qué aportes siente que le ha dado al personaje, porque como comentaban, ¿no? Han hecho mucha parte de improvisación dentro del guión, entonces quería saber qué parte es como un aporte de ella que sienta que le haya dado a su personaje. Sí, bueno, el reto con los mutantes, lo principal es que esos modelos en 3D de YouTube ya están preestablecidos, es decir, yo no los he animado, ¿no? Yo los encuentro en YouTube, descargo esos modelos y tengo que ajustarlos a la escena que yo he grabado, ¿no? Yo no soy el que anima ni mueve los modelos, esos ya vienen así. Entonces, sí, era muy limitado porque, digamos, ese modelo animado me daba cierto movimiento, ¿no? Y yo tenía que pensar, el zombie se mueve así o corre por acá, ya, entonces vamos a grabar el plano desde lejos para ver que corre y todo eso, ¿no? Pero al final, esa limitación de esos modelos en 3D también fue algo bueno porque justamente aplicamos eso que queríamos, ¿no? De mantener las partes en 3D como que lo menos posible para que no hubieran esos comentarios de eso se ve irreal, ¿no? Entonces le sacamos el jugo a la parte, al otro lado, ¿no? De sugerir pero no mostrar, ¿no? Como dicen, ¿no? Y entonces fue mejor para nosotros también, ¿no? Bueno, realmente es como el teatro del absurdo, ¿no? En el cual alguien, por ejemplo, no sé, estás esperando a alguien y hablan todo el tiempo de alguien que nunca llega, pero se entienden las ideas, y esto es lo que sucede aquí. Se habla de algo, se crea todo el ambiente, creo que se crea la atmósfera necesaria para que no necesites ver el personaje todo el tiempo, pero lo creas real, porque es tan grande el miedo, es tan grande la curiosidad de descubrir qué pasa,
que creo que atrapa de cierta manera, y eso te hace crear a ti en tu mente que existe este personaje, este monstruo, que ya viste de repente al inicio, quizá no te lo creíste mucho, no lo sé, por el tema que menciona Diego, que hay que coger esta plantilla y ponerla, pero al final termina redondeándose la idea por el tema de la historia en sí, por el tema de cómo se va ordenando poco a poco, se van ordenando las escenas, y te da la ilusión de que todo el tiempo estás conviviendo con ese mutante. O no sé, es lo que más o menos deduzco yo misma, de que también lo he visto por primera vez hoy. Entonces, creo que eso es uno de los fuertes del proyecto, ¿no? Crear una atmósfera bastante tensa para crear un personaje que no ves, pero sientes todo el tiempo. En el caso de mi aporte como actriz, creo que, bueno, a nivel del guión hay unos diálogos en los que les di un poco más mi manera de yo poder decir las cosas. O sea, yo le decía a Diego, yo lo diría así, pero, o sea, me parece más natural esta reacción que esta. La hacíamos de ambas formas y decidíamos cuál se sentía mucho más real. Otros aportes es que, por ejemplo, a la hora que maneje el carro, Diego no sabe manejar. Y Diego debía manejar. Entonces me da las llaves porque yo sí sé manejar. Entonces realmente yo le doy la vuelta al carro y manejo. Entonces decidimos dar cierto protagonismo en algunas cositas a Elisa, que al principio no estaban pauteadas, por un tema de que hubo esta propuesta de que, oye, ¿qué tal si yo te doy el pie aquí? ¿O qué tal si yo te doy eso y tú lo sigues? Entonces creo que eso era como hacer transiciones entre los personajes, no visuales, no como las transiciones técnicas, digamos, de la edición, sino como transiciones entre el mismo argumento, ¿no? Pasándose la fábula de un personaje a otro. Creo que eso lo construimos, no diría que es un aporte personal, diría que se construye siempre en equipo. Eso, básicamente. Sí, yo creo que, o sea, yo escribí en papel Elisa hasta cierto porcentaje, lo desarrollé hasta cierto límite, y un poco el aporte de Carla fue como que darle más carácter al personaje, ¿no? Le dio más seguridad, un poco de más protagonismo también un poco, creo. Hasta dónde la dejé, bueno, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que hay una. Bueno, no sé cuántas veces te han felicitado, pero yo también estoy orgulloso de ti. No te conozco mucho, pero no sé, siento que estás viviendo como que tu sueño, y de verdad estoy orgulloso por un fan de Paul Thomas Anderson. Oh, gracias. Y bueno, has mencionado a Licorice Pizza, pero quería saber si otra de tus pelis favoritas se relaciona con algo o también te has inspirado, además de la playa, por supuesto. Sí. Percy, ¿verdad? Sí, Percy. Wow, que no te reconocías sin mascarilla. Ya. Sí, lo que pasa es que en realidad hay 3 películas que me han inspirado bastante. Una es The Master, de Paul Thomas Anderson. Inherent Vice, de Paul Thomas Anderson, también tiene el tema de la playa, todo eso. Y sí, yo he tratado un poco de evocar y de conseguir cierta nostalgia que se sentía en The Master, en Inherent Vice. He tratado de plasmarla acá también, ¿no? Es como un homenaje también a esas películas. Nicole. Una fanática número 1 del corto. Bueno, primero, en sí más que una pregunta, es darte las gracias, Diego, porque, bueno, aquí estamos toda la familia Ballesteros. Oh. Justo está incluso ahí la hermana de uno de los actores, Belén. Tenemos a la hermana de la gente cero aquí. Ahí está presente. Y tenemos, bueno, a mi primo también es Ballesteros, pero nosotros
Y te agradecemos mucho porque incluso me hace sentir mucha emotividad porque esa es la playa de nuestra familia, ¿no? En el sentido de que toda nuestra familia vive ahí, y al momento en el que tú mencionabas, ¿no? La emotividad que tú le dabas por tus padres, me hacía recordar mucho también esa amistad que he escuchado que ha tenido tus padres con mis tíos. Recuerdo que me mencionaste que llegaste a conocer también a mi abuelo, que él también pues, falleció. Entonces te quería agradecer por darle esa relevancia a Punta Negra, porque al momento, en las últimas partes del corto, al momento que yo escuchaba, ¿no? Como lo que tú expresabas a través del guión, se sintió que realmente era de corazón, y simplemente gracias por regalarnos ese corto a todos nosotros, que como peruanos sabemos que no es fácil hacer cine en Perú. Gracias por la cultura que estás impartiendo y solamente felicitarte por este gran logro. Un aplauso. No sabía que estaba por ahí la hermana de Eric. Va a mirar, no veo bien, pero ahí donde está. Gracias por la lucecita. Eric le dio mucha personalidad, mucha, a pesar de que él mismo decía, yo me pongo nervioso o tal cosa, tenía mucha ansiedad por momentos, pero creo que se la jugó. Porque él es un loco y eso está bien. O sea, para esto necesitábamos a ese loco. Entonces, se la jugó toda. Y de hecho cuando me pegué en la piedra de verdad me dolió. Les cuento que me sacó un chichón porque fue real. O sea, hay partes que realmente no son tan ficción. Ah, sí, sorry. Quedé como una bolita, ¿no? O sea, de verdad hubo mucha energía de su parte y también mucha dedicación. O sea, se veía querer hacer, ¿no? Querer hacer porque realmente había gusto y había pasión. O sea, no está aquí, pero igual hay que reconocer el trabajo de los compañeros, ¿no? Eso. Sí, justamente el tema del personaje que interpretó Eric es algo bien curioso porque yo lo conocí en la quincena de noviembre del año pasado. Yo empecé a grabar el corto en octubre del año pasado y no tenía todavía... Yo estaba buscando un personaje que esté detrás de Doc, que esté buscándolo, acechándolo, ¿no? No lo encontraba. Por ahí que le comentaba a algunos amigos a ver si querían participar, pero no lo encontraba. Y cuando conocí a Eric dije... Este pata tiene pinta de ser el personaje. Y él resulta que le gustaba un montón actuar, pero nunca lo había hecho, pero le encantaba, le encanta estar delante de cámara. Entonces le propuse el personaje en la quincena de noviembre. Y luego cuando ya pudimos interactuar un poco más en enero, pudimos conversar, contarle la historia, ya ahí fue que fluyó todo muy bien y él aportó bastante al proyecto, ¿no? Me ayudó a redondear un poco también la historia. Un aplauso para Eric también, por favor. Que ahorita está en California, seguramente haciendo otras películas. Bueno, creo que ya se han cansado también un poco, ¿no? Muchas preguntas. Agradecerles por haber venido hoy día y por haber apoyado el proyecto, haber comprado sus entradas. De verdad estoy bien contento por haber logrado esto. Si bien ha sido un proceso y un camino bastante difícil, muy difícil en realidad, hemos recibido bastantes no por respuestas, bastantes puertas se han cerrado, pero algunas también se han abierto, como la del CAFAE. Y gracias por venir y ojalá también puedan seguir disfrutando el corto cuando esté en YouTube o cuando lo pongamos en otra función, si Dios lo permite. Gracias. Gracias a todos por venir. Una foto. El selfie final. Vamos a tomar un selfie, pero vamos a repetirlo algunas 10 veces más o menos. Ya me voy a sentar por la luz. ¿Pueden ponerse de pie todos? Sí. Ah, ya sí, mejor. Arre,
Júntese todo lo más que pueda. Ya. 3, 2, 1. No más, más. 3, 2, 1. Faltan 8.